¿Alguna vez tú has buscado a alguna persona? Quizás tú en alguna ocasión has buscado insistentemente a alguien. Quizás has buscado a alguien por diversas razones. Quizás has buscado insistentemente a una persona simplemente porque querías quedar con ella o porque te debía dinero, que espero que no sea el caso, o porque simplemente esa persona tenía que entregarte algo. No sé si alguna vez tú has buscado a alguien insistentemente. Cuando yo estaba en bachillerato, mi ordenador se estropeó. Y por tantos deberes y proyectos que yo tenía en el bachillerato, era muy importante que mi ordenador estuviera funcionando. Así que estábamos un poco preocupados, mi familia y yo. Era relativamente un ordenador nuevo, no tenía más de 2 años. Y mis padres pensaron, oye, conocemos a tal persona de tal iglesia que es informático y que él puede ayudarnos. Así que le entregamos el ordenador a esta persona, que cabe decir que es creyente. Pensamos que eso ayudaría a solucionar el problema, pero la realidad es que no fue así. Después de varias semanas, mi ordenador seguía averiado. Y adivina qué, no sabía nada de dicho informático. Entregamos el ordenador y nunca más volvimos a saber durante varias semanas de esta persona. Mis padres ya estaban muy preocupados porque un ordenador hace unos 15 años era más caro de lo que cuestan hoy. Ellos estaban preocupados porque ese ordenador les había costado dinero. Así que mi padre insistentemente llamaba por teléfono a este informático, pero él nunca respondía las llamadas. Sin embargo, después de varias semanas y de varias llamadas, este informático respondió el teléfono. El informático comentó que mi ordenador se lo había entregado a otro creyente que también era conocido y amigo de mi familia. Así que al saber que mi ordenador lo tenía tal amigo, Pepito, por decir un nombre, pues mi padre y yo pensamos que después de tanto tiempo era el momento de ir por ese ordenador y recuperarlo, aunque ese ordenador no estuviera funcionando. Pero adivina qué, también en varias ocasiones intentamos localizar a este hermano, a este amigo, y tampoco respondía las llamadas. ¿Vais a pensar que es algo común en México? Pues parece ser que sí. Así que una noche mi padre y yo fuimos a la casa de este hermano, de este amigo, y tampoco apareció. No había absolutamente nadie en casa. Incluso recuerdo que parecía abandonada ya la casa. No había manera de encontrar a ninguna persona. Y en ese momento mi padre tuvo una idea. Vamos a dejar una nota y poner encarecidamente que devuelva el ordenador. Y adivina qué, esa nota sí dio resultados. Poco tiempo después, nuestro amigo nos llamó y nos comentó que vio la nota que dejamos en su casa. Sin embargo, su respuesta nos desconcertó un poco. Él no tenía mi ordenador. El informático nunca le entregó mi ordenador a nuestro amigo. Así que buscamos nuevamente al informático, que también tardamos un poco más, pero para no hacer la historia tan larga, lo encontramos. Y mi ordenador apareció, pero seguía averiado. Yo busqué insistentemente a este creyente que es informático por una razón. Yo tenía una necesidad, pero también busqué al amigo de la familia por una razón. Queríamos reclamarle que devolviera el ordenador. Busqué a estas dos personas, por lo menos al principio, con diferentes motivaciones y actitudes. Aunque al principio mi búsqueda del informático era una motivación correcta, pero en la búsqueda del amigo de mi familia no lo era.
Nosotros buscamos a personas con diferentes motivaciones y con actitudes muy diferentes. En ocasiones esas motivaciones pueden ser buenas, mientras que en otras ocasiones no es así. Y en el aspecto espiritual pasa exactamente lo mismo. Personas buscan a Jesús con diversas motivaciones. Y esto es precisamente lo que nos muestra el pasaje de Marcos capítulo 7. El texto nos relata un problema en particular, un problema muy específico. Y este problema es que las personas buscan a Jesús con una motivación y una actitud incorrecta. Muchas personas buscaron a Jesús durante su ministerio terrenal. Pero Marcos en este pasaje nos describe a dos grupos de personas muy diferentes con motivaciones diferentes. Y todos los que estamos aquí, espero que hayamos buscado a Jesús en algún momento de nuestra vida. O quizás algunos lo estáis buscando ahora mismo. Pero no todos buscamos a Jesús con la misma motivación. No todos buscamos a Jesús con las motivaciones y con las actitudes correctas. Quizás ahora mismo tú estás buscando a Jesús con una apariencia superficial de espiritualidad. Y tú crees que eso es lo que agradará a Dios. Pero a Dios no podrás engañar. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus motivaciones. Él no solamente ve tus actitudes. En el pasaje de hoy podemos ver cómo Jesús conversó con dos personas o dos grupos de personas muy diferentes. Pero en ambos grupos expuso lo que nadie más podía ver. Eso es el corazón. En ambos grupos de personas, Jesús expuso las intenciones del corazón. Por eso, hoy quiero preguntarte, y hoy quiero titular este mensaje, ¿cómo buscas a Jesús? Porque todos buscamos a Jesús, los que estamos aquí. Pero ¿cómo lo estás buscando? La actitud con la que tú buscas a Jesús refleja la motivación de tu corazón. Nuevamente lo digo. La actitud con la que buscas a Jesús refleja la motivación de tu corazón. Así que veamos la primera historia, el primer relato. Marcos 7, versículos 1 al 23. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. En esta primera historia vemos que los líderes religiosos, los fariseos y los escribas vinieron a Jesús desde tan lejos. Jesús estaba en Genezaret y de Jerusalén a Genezaret hay aproximadamente 150 kilómetros, que en coche no sería más que 1 hora y media, si vas a 100 kilómetros por hora. Sin embargo, caminando era un camino de unos 4 o 5 días. Así que al instante es notorio que estas personas están buscando a Jesús con una razón, por una razón en particular. Tenían una intención muy clara. Si no fuera así, ¿por qué viajarían tan lejos, desde tan lejos para buscar a Jesús? Con sus acciones vamos a descifrar cuál era la intención o la motivación de los fariseos. Así que veamos sus acciones. La primera acción que ellos hicieron y que nos muestra el pasaje es la acción de ir, de
viajar. Viajaron desde Jerusalén a Genezaret. Y como he dicho, son aproximadamente unos 5 días de viaje andando. Pero ahora nota la segunda acción que demuestra este pasaje. Versículo 2. Vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas. Segunda acción, observar. La idea aquí es que los fariseos miraron meticulosamente a Jesús y a sus discípulos. Y este texto nos dice que al mirar meticulosamente a Jesús y a sus discípulos, vieron que los discípulos comían con manos inmundas, es decir, que no se lavaban las manos antes de comer. Y para los líderes religiosos, comer sin lavarse las manos después de llegar de la calle donde hayas estado, era una gran falta a la tradición. La tradición de los líderes religiosos era muy estricta y Marcos lo describe, versículos 3 y 4. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que la tradición de los fariseos, no la palabra de Dios, exigía que cuando tú volvieras a tu casa debías lavarte las manos. Incluso entre los religiosos más extremistas, pensaban que andar caminando por el mercadillo donde venden la fruta, la carne, y tocar la misma cosa que un gentil, eso los hacía inmundos. Así que ellos tenían mucho cuidado con lo que tocaban, y si tocaban con una mano cierta fruta que ya había tocado un gentil, llegaban a sus casas y meticulosamente se lavaban esa mano para no ser inmundo. Por lo tanto, los fariseos y los escribas observaron y detectaron supuestamente una falta grave de los discípulos de Jesús. Y la pregunta que podemos hacernos es esta: ¿realmente tocar la misma fruta que un gentil, que se refiere a una persona que no conoce a Dios, convertía a estos religiosos en personas inmundas? Desde luego que no. Pero el enfoque de los religiosos era lo externo, era lo que ellos podían ver de los demás. No obstante, las acciones de los líderes religiosos no terminaron allí. Ellos observaron, pero veamos cuál fue la tercera acción. Versículo 5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron. Tercera acción. Hablaron, preguntaron a Jesús. Pero nota que la pregunta no es humilde en sí misma. Nota que es una pregunta acusadora, no es una pregunta humilde. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¿Era correcta la forma de actuar de estos religiosos? No. Viajaron desde tan lejos para buscar una supuesta falta de Jesús. Los fariseos buscaron a Jesús con soberbia espiritual y con una arrogancia que creían que tenían la libertad de acusar al mismo Jesús. Pero nota cómo buscaban otras personas a Jesús. Marcos 6, 53 al 56. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde iban decir que Él estaba. Y donde quiera que Él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas
y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Muchas personas buscaban a Jesús por sus necesidades físicas. Buscaban a Jesús por una necesidad puntual. Pero no fue así con los religiosos. Ellos no buscaron a Jesús pensando en sus necesidades. Llegaron a Jesús con una aparente espiritualidad que tiene licencia para acusar a otros. ¿Y esto te parece familiar en nuestros días? Sí. No es diferente en nuestro tiempo. Esto es muy similar en nuestro contexto, porque como seres humanos tenemos la tendencia de ser legalistas. Ahora, ¿qué significa ser legalista o qué es el legalismo? Y un teólogo que murió hace algunos años escribió lo siguiente: el legalismo es la preocupación por seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas que resume el estilo de vida en haz esto o no debes hacer esto. Lo que resalta la definición es que una persona se preocupa por cumplir simplemente ciertas cosas. Lo que convierte a una persona en legalista es la preocupación por resumir su madurez espiritual simplemente por cumplir o hacer ciertas cosas. Y te voy a hacer una pregunta y no quiero que la respondas. ¿Tú te consideras legalista? Si yo hiciera esta pregunta con la intención de que respondierais, seguramente todos diríais: yo no soy legalista. Tú lo eres, pero yo no. Pero déjame hacerte algunas preguntas con algunos ejemplos, con ilustraciones que pensamos que son la ley, que es una regla irrompible. Pero la intención es que inspecciones tu corazón y detectes si tienes la tendencia a ser legalista o a no ser legalista. Y con los ejemplos que yo voy a dar, seguramente en alguno va a chocar contigo. Probablemente no te va a gustar. Y no es el punto de debatir. Pero el punto es que tú medites si tienes la tendencia a ser legalista en tu vida cristiana. Voy a hacer la primera pregunta. Y piensa bien la respuesta. ¿Crees que un verdadero cristiano debe leer toda la Biblia en un año? ¿Qué creéis? Por tradición, casi todas las iglesias dicen: debes leer tu Biblia en un año. ¿Quién ha escuchado esto? Creo que todos hemos escuchado esto. La clave aquí está en leer toda la Biblia en un año. En efecto, debemos meditar en la palabra de Dios todos los días. Y nótese que he dicho meditar, no leer. Porque para meditar tienes que leer, obviamente. Pero no necesariamente tienes que leer toda la Biblia en un año. Puedes hacerlo en 2 años, en 3 años, o ¿por qué no?, en menos tiempo. Además, en los tiempos bíblicos era sumamente costoso tener una copia de todas las escrituras en tu casa. Muy pocas personas en el tiempo de Jesús tenían una copia de todas las escrituras. Y con esto me refiero al Antiguo Testamento. Así que si en el tiempo de Jesús las personas mayormente no tenían una copia de las escrituras, ¿podían cumplir con esa regla? Desde luego que no. Ellos iban a la sinagoga y escuchaban la palabra de Dios y tenían copias, pero no en toda su extensión. Y voy a darte una ilustración. En una ocasión, una persona me dijo muy orgullosamente
y creo que orgullosamente, en el sentido muy feliz, me dijo lo siguiente: he leído la Biblia entera 15 veces. Este año pude leerla una vez más. Y me parece muy bien. Pero él me preguntó: ¿cuántas veces la has leído tú? Y yo me quedé pensando dentro de mí, no lo sé. Y le dije: honestamente, no lo sé. Pero desde luego que muchas veces menos que tú, porque soy más joven. Esta respuesta no le convenció. Y él me dijo: pero es que tú debes leer toda tu Biblia en un año. Y yo le volví a preguntar: ¿por qué? Y esa persona no volvió a hablar más de este tema. Pregunta número 2. ¿Crees que una verdadera iglesia solo debe cantar himnos tradicionales? Escucha bien la pregunta. ¿Crees que una verdadera iglesia solo debe cantar himnos tradicionales? El punto aquí está en verdadera iglesia. Es un símil de cantar solamente himnos tradicionales. Pues hace unos 30 años, en México, había un grupo de iglesias de la misma denominación. Eran bautistas. Eran alrededor de 12 a 15 iglesias. Cada mes se reunían en una iglesia diferente los jóvenes y en una reunión podía haber hasta 200 jóvenes. Era un buen compañerismo. Pero en esos años comenzó a salir un nuevo himnario. No sé si alguien conoce el himnario bautista El Rojo. Era muy conocido hace algunos años. Pero este grupo de iglesias no usaba este himnario, tenían otro himnario. Y las iglesias que empezaron a usar el nuevo himnario fueron poco a poco siendo expulsadas del grupo de iglesias que se reunían con sus jóvenes. ¿Realmente que las iglesias usen el mismo himnario las hace una iglesia verdadera? No, desde luego que no. Incluso iglesias pueden cantar solamente himnos tradicionales, pueden cantar solemnemente y aún así tener prácticas antibíblicas. Tercera pregunta y última. ¿Crees que un verdadero creyente solamente debe usar o debe vestir de cierta forma en las reuniones de la iglesia? El punto aquí está en: un verdadero creyente solamente debe vestir de cierta forma en la iglesia. Es verdad, debemos vestir con modestia. Pero solamente es admisible que las mujeres usen falda o vestidos en la iglesia. Solamente es admitible que los hombres usen camisa y, por no decir, corbata. No. Siendo honestos, hemos recibido esto por tradición. Hemos recibido por tradición que la mujer solamente use falda en los cultos de la iglesia. Hemos recibido por tradición que los hombres solamente deben usar camisa y corbata en la iglesia. Y es bueno que la gente venga bien vestida. No te estoy diciendo que vengas en chándal o con short. Al menos yo no creo que sea lo más correcto. Pero vestir de cierta forma no hace que seas un verdadero creyente. Y hace unos 2 años, 2 iglesias me invitaron a predicar un domingo en cierto lugar. El domingo por la mañana estuvimos en una iglesia y el domingo por la tarde en otra iglesia. Así que por la mañana asistimos mi familia y yo a dicha iglesia. Estuve predicando y adivina qué, no tenía corbata. Yo no suelo usar corbata, más que en invierno, por cuestiones de calor. Es algo personal, no me gusta usar corbata en verano, porque como podéis ver tengo el ventilador, tengo mucho calor. Así que en esta iglesia no llevé corbata. Pero ese mismo domingo por la tarde asistimos a la segunda iglesia y, como es costumbre, no llevaba corbata, pero sí llevaba una americana.
Estábamos sentados y antes de empezar el culto, el pastor se acerca a donde estábamos sentados y me dice: David, si quieres predicar tienes que usar corbata. Y si no tienes corbata, puedes ir al baño y puedes buscar una. Bueno, pues voy al baño. Voy al baño y para mi sorpresa, no había solamente corbatas, había incluso camisas de diferentes colores y tamaños, por si no tenías una camisa. Estos ejemplos nos muestran una similitud con lo que vivía Jesús en su ministerio en la tierra. La tradición. No es malo usar corbata, desde luego que no, pero la volvemos una tradición irrompible. Los fariseos se creían la élite espiritual por seguir ciertas tradiciones de hombres. Se creían la élite espiritual y se creían capaz de acusar a otros quienes no cumplían con sus tradiciones. Y el problema con esto es que cuando nos centramos en las tradiciones, nos enfocamos primordialmente en el hacer, debo hacer algo, y no en lo que soy a través de la obra que Cristo hizo en mi vida. Claramente no está mal leer toda tu Biblia en un año, desde luego que no. Desde luego que no está mal cantar solamente himnos tradicionales en la iglesia. Tampoco está mal que las mujeres usen solamente faldas o vestidos en la iglesia o los hombres camisa o corbata. No, desde luego que no es malo. El problema es hacer de estas cosas una regla, una norma, una tradición irrompible. Porque las personas pueden llegar a la superficialidad de simplemente hacer las cosas y olvidar quiénes son y quién es Dios en sus vidas. Esto es realmente lo que Jesús le dijo a los fariseos. Nota lo que dice versículo 6. Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra. Pero nota lo que Jesús está diciendo: pero su corazón está muy lejos de mí. El problema del legalismo es que nos centramos demasiado en hacer las cosas y no nos centramos en Dios y en su obra por nosotros. Y si tú piensas que Jesús amonestó severamente a los fariseos, mira cómo continúa el pasaje. Jesús los llamó infractores de la ley y a su vez manipuladores de la ley. Versículo 8 en adelante. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Son infractores de la ley de Dios porque dejan la ley de Dios y la tradición la vuelven ley de Dios. Pero también son manipuladores porque hacen ver a las personas que si tú te enfocas en demostrar simplemente lo que quieres hacer y ocultas tu corazón, tú vas a estar bien. Y esto lo queremos ver en los versículos 11 al 13. Versículos 11 al 13. 10 al 13. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que habla mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre: cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición,
la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Nota la manipulación que hacen con las personas. El quinto mandamiento, según Éxodo 20:12, dice que los hijos deben honrar a sus padres. Y con honrar se refiere a dar honor, dar respeto. Pero también la palabra en el hebreo tiene una implicación de dar recompensa a los padres. Así como los padres proveyeron para ti de pequeño, tú puedes proveer a tus padres de mayor. Esto es parte de lo que implica honrar. Pero en los tiempos de Jesús, un joven con una motivación incorrecta podía librarse de ese mandamiento si él supuestamente ofrecía lo que tenía a Dios como ofrenda. Él pensaba que podía librarse de su responsabilidad de ayudar económicamente a sus padres si él entregaba ese dinero para comprar un animal y sacrificarlo. Ilustrando esto, es como si hoy un joven le dice a su padre: lo siento, papá, pero no puedo lavar el coche todos los sábados, porque los sábados precisamente es cuando se reúnen los jóvenes en la iglesia. Y como somos creyentes, debo tener comunión con otros creyentes. Debo aprender de la palabra de Dios. Así que no puedo lavar el coche los sábados. Esto evidentemente muestra el corazón del joven. Muestra el corazón del hijo. ¿Y cuál es su motivación? No hacer absolutamente nada por su padre. Y usa a Dios como excusa. Así que nota que lo que Jesús está haciendo es inspeccionar las motivaciones. Jesús expuso la condición espiritual de los fariseos. Les llamó hipócritas, les llamó manipuladores y personas que tergiversan la verdad. Les llamó de esta manera porque Él conocía sus corazones. Y Dios en la actualidad sigue exponiendo tu corazón. Dios sigue exponiendo tus motivaciones y lo hace enseñándote con la verdad de su palabra. No con las tradiciones, sino solamente con la verdad de su palabra. Nota cómo en el versículo 14 hay un cambio en el diálogo. En el versículo 6, versículo 5, los fariseos le preguntan a Jesús. Versículos 6 al 13, Jesús le responde a los fariseos, pero ya no hay más diálogo entre ellos. Ahora en el versículo 14, Jesús comienza a hablar a la multitud. Marcos 7:14. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía: escuchadme todos y nota y entended. Jesús no simplemente señaló, sino que Él señaló para enseñar. Jesús habla con sus seguidores y Él quiere hacerles ver que Él conoce el interior de las personas y que Él quiere restaurar. Jesús ante sus seguidores expone la manipulación de los fariseos, pero lo hace con la finalidad de enseñarles, no simplemente acusar. Jesús estaba interesado en mostrarles la verdad. ¿Y cómo muestra la verdad? Hablando la palabra de Dios. ¿Qué le respondió a los fariseos? La palabra de Dios. Jesús expone la verdad y te enseña solamente con su verdad. Él quería que sus discípulos y sus seguidores no vivieran en el autoengaño, creyendo que la tradición sería lo que ellos necesitaban. Jesús les enseñó una verdad muy clara. Del interior realmente sale todo lo que te contamina y te daña. Pero esta verdad
para los discípulos más cercanos de Jesús fue algo difícil de comprender. Versículo 17. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina. Jesús vuelve a enseñar explícitamente esta parábola y les enseña que es del corazón que salen las perversidades. En esta parte, el Evangelio dice, versículo 20, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale? Malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Jesús está exponiendo el corazón de las personas. Los fariseos trataban de cuidar su apariencia externa, pero por dentro maquinaban perversidades. La sociedad tenía en alta estima a los fariseos. Eran los maestros de la ley. Eran las personas de quienes esperarías lo mejor, espiritualmente hablando. Pero las personas solamente veían las apariencias, no el corazón. Y el interés primordial de Jesús es el corazón. Y nota que estoy diciendo el interés primordial, porque a Jesús también le importan las acciones. Sin embargo, primordialmente tu corazón. Los fariseos manifestaban una aparente espiritualidad, y en esa supuesta espiritualidad buscaron a Jesús para acusarlo. Así que en este relato hay un principio muy evidente. Tú debes buscar a Jesús sin soberbia espiritual que acusa a otros. Tú debes buscar a Jesús sin soberbia espiritual que acusa a otras personas. Es evidente que los fariseos no tenían la intención de escuchar a Jesús. Llegaron ante él con soberbia, creyéndose incluso superiores a él y con facultades para acusarlo. Por esto hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás buscando a Jesús? ¿Estás buscándole con superioridad espiritual y acusando a otros e ignorando tu propia condición? No busques a Jesús creyéndote que tú eres la élite espiritual. No busques a Jesús creyendo que puedes acusar a otras personas que no siguen tus tradiciones. Y este es un problema, tristemente, actual también para nosotros. En iglesias hay personas que se creen la élite espiritual y que acusan insistentemente a otras personas por no seguir tradiciones humanas. Y si tú estás aquí hoy y si eres una de estas personas, te animo a que en verdad indagues sobre lo que hay en tu corazón. Indaga cuál es la motivación de tu corazón al buscar a Jesús. ¿Realmente buscas a Dios para conocerle? ¿O lo buscas supuestamente con espiritualidad para acusar a tu hermano? No busques a Jesús con soberbia espiritual, porque eres un pecador que necesita primeramente un corazón restaurado para poder obrar correctamente. Eres un vil pecador que necesita un corazón restaurado.
Seguramente los fariseos, antes de ir a Jesús, ignoraban su condición interna. Probablemente se sentían intachables. Sin embargo, Jesús expuso su corazón, sus motivaciones, y les enseñó la verdad. Aunque les doliera, aunque no les gustara, Jesús les enseñó con la verdad de su palabra. Jesús sigue exponiendo y sigue enseñando con la verdad para restaurar corazones. Jesús quiere restaurar tu corazón, quiere restaurar tus motivaciones para que puedas obrar correctamente. Es solamente por Jesús que Dios restaura tu corazón para que cumplas su palabra. Tus tradiciones, tus normas, tus reglas, aunque sean religiosas, no serán lo que restaurará tu corazón. Porque el hacer no cambia tu hacer. Porque el hacer no cambia tu ser. Dios restaura y da un nuevo corazón a sus hijos para que sean y hagan lo que Dios quiere en sus vidas. Así que hasta ahora hemos visto que en estos versículos personas acudieron a Jesús con soberbia espiritual. Pero ahora veamos en el siguiente relato cómo es que una persona buscó a Jesús. Sigamos leyendo versículos 24 en adelante. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Claramente, este segundo relato es un contraste. Una mujer que tenía una hija pequeña con un espíritu inmundo busca a Jesús, pero lo hace humildemente. Notemos que en este caso la mujer no recorrió muchos kilómetros para buscar a Jesús. No fue así. Jesús fue hacia el lugar donde ella vivía. Esta región es la región de Tiro, que es aproximadamente 50 kilómetros desde el mar de Galilea hasta Tiro. Así que Jesús caminó aproximadamente 50 kilómetros y llegó a esta ciudad. Y en esta ciudad, una mujer gentil buscó a Jesús, corrió tras él, pero nota lo que ella hizo. El texto dice que se postró a sus pies. Se postró a sus pies y le imploró ayuda. Esta mujer reconoció su necesidad y pidió ayuda al único que podía ayudarla. Probablemente esta mujer, con una carga en su corazón, no imaginó lo que Jesús le respondería. Nota lo que Jesús le responde, versículo 27. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Incluso para nosotros esta respuesta pudiera ser despectiva, pudiera sorprendernos. Para algunos esta respuesta es una respuesta carente de misericordia. Pero para entender la respuesta de Jesús, pensemos en por lo menos dos cosas aquí. Jesús ya había tenido hasta este momento un ministerio muy activo en la tierra. En el capítulo 6 hemos visto los milagros que Jesús había hecho. Así que Jesús va a una región gentil
donde probablemente él pensó que no lo conocerían y él quería descansar. Todo apunta a que Jesús quería un tiempo especial de descanso con sus discípulos. Incluso en el capítulo 6 se ve que Jesús también tiene esta intención. Versículos 30 y 31, capítulo 6. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que le habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Así que pareciera ser que Jesús, al salir de la zona de Israel al norte, estaba buscando un lugar para descansar y tener comunión especial con sus discípulos. Así que esto podría explicar la primera parte de la respuesta. Deja que primero los hijos se sacien, pudiendo referirse a sus propios discípulos. Sin embargo, la parte final es lo que parece ser más problemática. Jesús le dijo a la mujer: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Literalmente Jesús está diciéndole a la mujer que es una perrilla. Pues la palabra perrillo aquí no es el mismo término que usaban los judíos para referirse a los gentiles, porque los judíos le decían perros a los gentiles, pero Jesús no está usando esa palabra. De hecho, esta palabra solamente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y aparece en Mateo 15 y Marcos 7. Mateo 15 es el mismo relato que estamos leyendo. Así que la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento es en esta ocasión. Jesús está usando una palabra muy diferente a la palabra despectiva. Así que estos perrillos son en realidad animales domésticos. Es decir, muy probablemente está refiriéndose a mascotas. Y mira que la mujer entendió lo que Jesús estaba diciendo. Ella le respondió a Jesús que incluso las mascotas que están a un lado de los hijos de los amos comen y se sacian. Ella dijo, versículo 28, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y parafraseando un poco, Jesús le está diciendo a la mujer que ella debía esperar hasta que Él cumpla su objetivo con sus discípulos y que posteriormente llegaría el turno de atender a esta mujer. Nota que Jesús no le dice que no le ayudará. Jesús no le dice que no le va a ayudar. Jesús le dice, deja que primero los hijos se sacien. Es decir, llegaría el momento en el que Jesús atendería a las necesidades de esta mujer, pero ella debía esperar. No obstante, la mujer, consciente de su gran necesidad, implora humildemente por ayuda. Ahora, ¿por qué digo que ella imploró humildemente? Observa que la mujer le dice Señor a Jesús. Y esto es muy importante, porque hasta este punto, en el Evangelio de Marcos, nadie le había llamado a Jesús Señor. Hasta este capítulo, ella es la primera persona que le dice Señor a Jesús. Y ella es una mujer gentil. Así que Marcos nos está enseñando la importancia de la fe de esta mujer. Mateo también describe este relato y Mateo dice que esta mujer se refirió a Jesús como el Señor, Hijo de David. Así que la mujer acudió a Jesús porque sabía que Él era el único que podía ayudarla.
La mujer reconoció que Jesús era el Mesías prometido. Las palabras de la mujer, de principio a fin, muestran su fe genuina y humilde en Jesús. De hecho, Mateo incluye las palabras de Jesús sobre la mujer. Jesús le dijo a la mujer: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Esta mujer tenía fe en Jesús. La fama de Jesús se había extendido incluso fuera de los límites de la nación de Israel. Así que probablemente esta mujer ya había escuchado de Jesús anteriormente. Y por esa fe, Jesús, a distancia, expulsó el demonio de su hija. Si comparamos este relato con el anterior, observaremos un contraste muy notorio. Esta mujer buscó a Jesús con sencillez espiritual, reconoció su necesidad y sabía que solamente una persona podía ayudarla en su condición. Esa persona es el Señor Jesús. Mientras que los fariseos buscaron a Jesús con soberbia y arrogancia. ¿Acaso esto no es irónico? Una mujer gentil tenía fe en el Señor. Una mujer gentil buscó a Jesús por su necesidad. Pero los líderes religiosos, quienes debían tener fe en Jesús, quienes esperaría que tenían fe, lo buscaron para acusarlo. La mujer gentil tuvo una fe sencilla, una fe humilde. Ella reconoció su necesidad, reconoció que solamente una persona podía ayudarla. Por esto, el principio en este segundo relato es el siguiente: busca a Jesús con sencillez espiritual que reconoce tu necesidad. Toda persona, sin importar su raza o su edad, depende absolutamente del soberano Señor. Y esta mujer gentil reconoció primeramente que Jesús es el Señor, que Él es el Mesías prometido. Esta mujer se postró ante el Rey soberano, acudió humildemente implorando de la ayuda del soberano Señor. Acudió a Él porque tenía una necesidad física. Su hija era atormentada por un demonio. Ella tenía fe en el Señor. Ella había suplido su necesidad espiritual, pero faltaba cubrir una necesidad física. Y Jesús lo solventó soberanamente. Y quizás al leer este relato, tú puedes pensar en alguien que conoces que en una necesidad física buscó a Jesús humildemente y le imploró de su misericordia. Al leer estos versículos, para mí es imposible no recordar a una amada hermana que marcó mi vida, Arlene. A Arlene le detectaron cáncer cuando ella tenía alrededor de 28 años. Ella era joven, tenía una hija pequeña y estaba casada y tenía una hija pequeña. Arlene fue mi maestra de escuela dominical. Todos los niños pudimos ver su cambio físico por las quimioterapias. Pero aún más importante, toda la iglesia pudo ver su fidelidad al Señor. Ella confiaba en la voluntad del Señor
y eso le daba paz y tranquilidad. Esta hermana siempre sonreía cuando le preguntaban, ¿cómo estás? En múltiples ocasiones, la iglesia oró públicamente por ella, pero una ocasión fue muy diferente, o al menos yo lo recuerdo de esa manera. Arlene pasó al frente y muchas personas llegaron con ella, la abrazaron, pusieron sus manos y oraron para que Dios hiciera su voluntad en ella. Y Dios soberanamente sanó a Arlene del cáncer. El cáncer había remitido, pero su cuerpo sufrió severas consecuencias. Y una de sus consecuencias fue la imposibilidad de volver a tener hijos, o al menos era lo que decían los médicos. Y Arlene, como era maestra de niños, quería tener más hijos. Ella tenía ese corazón hacia los niños. Y ella oraba a Dios derramando su corazón para que Dios le concediera esa bendición de volver a ser madre. Y Arlene, como cualquier otra persona, como tú y como yo, lloraba ante Dios en oración para que Dios la escuchara y tuviera misericordia. En cada momento, Arlene confió en la soberanía de Dios y eso le daba paz. Y Dios le concedió esa petición. Arlene nuevamente volvió a tener un hijo. Pero lamentablemente, hace unos pocos años, ella falleció de otras enfermedades. Por su cáncer tenía ciertas secuelas en su cuerpo, se enfermó de COVID, contrajo neumonía, posteriormente murió. Todos los que la conocimos, la recordamos como la hermana de oración, pero una hermana que no exigía a Dios, sino que le pedía humildemente a Dios. Arlene terminó su carrera siguiendo a Jesús, no por lo que Él hace, sino por quién es Él. Muchas personas seguían a Jesús solamente por lo que Él hacía. Jesús sanaba enfermos, multiplicaba la comida. Pero parece ser que este no es el caso de la mujer sirofenicia. Ella manifestó una fe genuina. Jesús mismo lo dijo: oh mujer, grande es tu fe. En la actualidad, personas buscan a Jesús solamente para solventar sus necesidades económicas, familiares o de cualquier índole. Y desde luego, Dios en su sabiduría puede librar a una persona de sus necesidades. Pero nuestra motivación no debe ser buscar al Señor por lo que Él hace, sino por quién es Él. Nuestra motivación al buscar a Jesús debe ser conocerle, reconocer su soberanía y su misericordia. Por lo tanto, busca a Jesús por quién es Él. Busca a Jesús con una motivación sincera, con un corazón humilde que reconoce que es el Señor, que Él es el Señor de tu vida y el soberano Salvador. Quizás tú estás aquí buscando a Jesús por alguna necesidad. Y esa necesidad, desde luego que es importante. Pero la mayor necesidad de cualquier persona es la de ser perdonado de sus pecados. Porque sin Cristo no hay esperanza. Por más y que pudieras solventar tu necesidad, sin Cristo no tienes nada. Reconoce la soberanía y la misericordia del Señor Jesús. Busca humildemente a Jesús. Deja a Él tus cargas. Él es misericordioso y obrará soberanamente
en tu vida. No es casualidad que Marcos haya ordenado su libro de esta manera. Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, quería mostrarle a sus lectores que personas buscan a Jesús con diversas motivaciones. Algunas motivaciones pueden ser genuinas, mientras que otras no lo son. En este pasaje ha sido evidente que buscamos a Jesús con motivaciones incorrectas. Y si este es tu caso, tú no podrás ocultar tu corazón. Dios conoce tu corazón y Él expone lo que en él hay. Jesús expuso la condición de los fariseos y de la misma manera expondrá tu condición. Jesús restaura tus motivaciones enseñándote con la verdad de su palabra. Por lo tanto, porque Jesús conoce tu corazón y tus motivaciones, tú debes buscarlo con sinceridad. Busca a Jesús. No dudes en acudir a Él. Búscalo con sinceridad.